se dice une. Une, Ajá. pero son dos, está compuesto por dos partes, ¿no? Por dos sílabas, sí. Ah, pero para el español sería une. Ajá. Une. Ah, Sí. qué interesante. Bueno, jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos ya en tiempo. El día de hoy empezamos a ver un nuevo tema, pero antes de ver el nuevo tema, vamos a compartir algo con ustedes aquí. Pueden ver la pantalla. Dice este dibujito aquí, autocuidado no solo es ir a terapia, también, a ver, también es respetar tus entradas y salidas del trabajo o la escuela, alejarte de las amistades que no te traigan nada bueno, aun si son amigos de años. Autocuidado también es respetar tus horarios de comida y receso, laboral y académico. Autocuidado también es darte tiempo para descansar. Los pendientes pueden esperar. Y autocuidado también es exigir a los demás que respeten todos tus horarios establecidos. Acudir con tu psicólogo, ginecólogo y médico de cabecera al menos cada 2 meses. Eso también es autocuidado. ¿Qué piensan? A ver, de lo que es autocuidado. Autocuidado psicológico. A ver qué nos dicen. ¿Quién nos quiere dar su opinión de lo que también es autocuidado? Yo quiero. A ver, Luis. Es que yo encuentro esto un poquito como, bueno, la verdad es que yo tengo este tema un tanto fresco porque hace unos meses estaba pensando en eso. Y sí, precisamente me di cuenta, bueno, desde hace ratos también que el autocuidado psicológico obviamente como que no solo consiste en ir a terapia y estar trabajando constantemente porque uno cree que tiene que mejorar, sino que también a veces, además de lo que pudimos ver en el afiche que usted nos enseñó, como que también darnos cuenta cuando necesitamos incluso hasta un descanso de la misma terapia, porque por lo menos para mí también es como bien agobiante a veces estar eh, bajo este proceso. Yo creo que por lo menos a mi parecer, creo que también a veces si uno siente que es necesario pues darse un tiempo de esta, pues de la terapia, creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta si uno siente que es necesario. Ok, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más me quiere explicar qué piensa o contarnos de lo que también es autocuidado? A ver, Marinés. Pues para mí, pues pensar en uno, ¿verdad? Tomarse el tiempo para alimentarse bien, para hacer ejercicio, para tener un poco de distracción y de pues ocio, ¿verdad? Y pues trabajar siempre la mente, ¿verdad? Mantenerse activo, pensar positivo, em, pues eso pienso. Ok, o sea, autocuidado también es revisar los pensamientos y revisar qué tanta actividad estamos haciendo y dedicarnos un poco de ocio. Sí, porque creo que a la vez al dedicarse uno tiempo, pues es un tiempo para uno relajarse, para hacer cosas que a uno le gustan, ¿verdad? Y eso, pues, quiera que no a la mente y al cuerpo le cae bien. Sí. Ok, para que reflexionemos un poco sobre lo que es también autocuidarnos, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Creo que necesitamos muchísimo
fijarnos en eso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas también son autocuidado? Muy bien, vamos entonces a empezar, ya que hoy la participación estuvo muy pobre. Empecemos de una vez con nuestro tema del día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy a revisar el trabajo de Gioconda Batres. Gioconda Batres, esta psiquiatra costarricense. Se recuerdan que estamos revisando el aporte de los psicólogos de América, ¿verdad? A la psicología. Gioconda es una de ellas y actualmente muy, muy activa. Todavía ella enseñando su modelo de terapia específica en trauma y en abuso sexual. Tiene toda una carrera dedicada al estudio, ha publicado muchos materiales y muchos resultados de sus investigaciones. Vamos hoy a conocerla un poco. El martes, si todo sale bien, hay una psicóloga invitada para que nos venga a contar sobre la terapia género sensitiva, que es así como se llama, el modelo de Gioconda Batres. Hoy vamos a escuchar y pues ir tomando notitas de la entrevista que está en YouTube de Gioconda, y seleccioné la que yo creía que mejor nos queda y la vamos a escuchar y cada uno va a ir tomando sus notitas, ¿ok? Para empezar a conocer el modelo de Gioconda Batres. Muy bien, los dejo entonces con la entrevista. Que hace Bueno, Gioconda Batres es una psiquiatra, una médica, que hace muchísimos años, cuando nadie hablaba del abuso sexual, cuando lo que estaba en todos los libros de psiquiatría y de psicología eran las teorías de Freud acerca de cómo eran culpables los niños y las niñas, empecé a cuestionarme. Siempre me ha gustado la verdad, la investigación, que eso tal vez no podía ser del todo cierto. Cuando cuestionar a Freud es bastante complicado. Entonces yo daba consulta en un hospital en Costa Rica, donde empezaron mis primeras investigaciones, y le empecé a preguntar a mis pacientes, primero a mis pacientes mujeres. Puedo decir que el 90% de ellas me dijeron que habían sido abusadas por algún familiar. Y esos familiares eran pacientes míos también. Y ellos no, en el Seguro Social. Ellos no dijeron nunca dijeron, yo toqué a mi hermana o a mi prima o a mi hija. Entonces ahí fue donde me di cuenta que los ofensores sexuales nunca hablan de su ofensa. Y las mujeres se callan lo que les sucedió. Entonces, surgió la idea de investigar un poco más. También me dirigí a la bibliografía y no había en español nada. Y yo digo, bueno, ¿y cómo la gente va a dejar de
de creer en la mitología pseudocientífica que existe en todas las ciencias, porque las ciencias evolucionan y hay que actualizarse. Entonces, hice una fundación, ¿verdad? La gesté con otras personas. Ahí pude ver muchas personas, mucha gente más, hice grupos. O sea que empecé a hacer mi propia epistemología, podríamos decir, utilizando la observación, el estudio. Me relacioné con colegas norteamericanas, todas ellas expertas en género, que tenían mucho más claro cómo era la dinámica del abuso sexual, en un tiempo donde nadie hablaba de eso, es decir, muy sola y criticada por los colegas, por la psiquiatría y por la psicología, que creían que lo que yo planteaba no era científico, que me había inventado las estadísticas, de que el abuso sexual no se daba fundamentalmente en las casas, las niñas eran las más abusadas, aunque los niños son abusados también, pero más fuera de la casa. Y ahí empecé a estudiar y me convertí, no sé, en amiga de mucha gente, sin enemiga de la otra mitad. Y creo que hasta el momento es así, porque hay gente que todavía no puede salirse de su marco teórico y sigue proponiendo teorías como que la niña es culpable o que provocó, o que el papá, por ejemplo, no sabía qué hacer y interpretó que si la niña pasó desnuda, eso era que quería tener algún tipo de acercamiento sexual. Entonces, pues yo creo que soy una estudiosa, una crítica siempre lo he sido, de lo que nos han presentado como normalidad, y he difundido lo que he aprendido por toda América Latina. No lo he guardado para mí, he escrito muchos libros y he hecho muchos cursos con éxito, pero no he podido abarcar. Lo que quiero es que quede institucionalizada un curso, y ojalá esta vez sea muy duro, muy duro, pero de alguna manera yo sentía que lo tenía que hacer, que era como un compromiso con la humanidad, con la sociedad y sobre todo con los niños y las niñas, de los que nadie se ocupa, que están abandonados, que fueron silenciados por la teoría por años, ¿verdad? Las víctimas de abuso sexual intrafamiliar, de violación, no recibieron tratamiento, solamente críticas, reproches, expulsiones de sus casas, culpabilizaciones. Entonces, aunque era solo, siempre me acompañaron un grupo de personas, ¿verdad?, que yo entrené y sigo entrenando. Y trabajé también en Naciones Unidas. Ese proyecto me dio una gran posibilidad de ir por toda América Latina. Y después, pues, pensé que tenía que dar cursos, tenía que formar personas para que siguieran lo que yo transmitiera, lo que yo les había enseñado. Lo he logrado, no tanto como quisiera, porque es más difícil erradicar un mito que corregir anatómicamente un defecto. Bueno, casi te podría decir que por humanidad, más que por ciencia, porque se ha cometido tanta falta de éticas, los consultorios, el abuso es muy, pero muy frecuente, ¿verdad? Eso se tenía silenciado también, ¿verdad? Es muy, pero muy frecuente en los niños, en las niñas, en mujeres y hombres que nunca lo confesaron,
y que pues viven ahí con sus secuelas, en niños que también tienen trastornos de toda índole porque nadie les ayudó. Entonces pues yo creí en aquel tiempo y creo que es una falta como de ética tratar este tipo de flagelo sin conocer la teoría, ni la metodología de tratamiento, ni, ni formar, digámoslo así, a los psicólogos y a las psicólogas que siguen viendo desde su marco teórico a esta población haciendo a veces una acción iatrogénica, ¿verdad? Dañando más que curando, cuando nuestra obligación es curar o aliviar. Entonces, de ahí que creo que yo no soy eterna, entonces creo que hay que dejar en cada país la semilla para que este estudio sea formal, ¿verdad? Y con conocimiento, y no solamente pues cómo hacer, digamos, la prevención, que es necesaria e importante, o cómo tratar entrevistar al niño, que también es importante, conocer la teoría, pero el tratamiento, la psicoterapia de estos niños, niñas, adolescentes, es algo que no se hace adecuadamente. Es algo que me preocupa y si quisiera que quedara consolidados grupos en cada país para que repitieran, ¿verdad?, esa experiencia. Yo planteo que lo ideal es el grupo, sin embargo, porque el grupo sabemos que como en otro tipo de dificultades, el grupo le da a las víctimas un sentimiento de humanidad, solidaridad con sus compañeras o compañeros, fuerza en el avance por sentirse entre iguales, ¿verdad? Genera muchos beneficios, pero sin embargo no todo el mundo tiene la posibilidad de ser grupos, especialmente las personas que están en la consulta privada, pero en las instituciones sí. Y lo que yo he visto es que este modelo que yo he pensado y basado, por supuesto, en conocimientos que vienen desde Pierre Janet, hace más de 100 años, creo que ha habido poca disposición para mantener los grupos, y ha habido más disposición de hacerlo en forma individual. Avanzan, pero nunca como en los grupos. De todas maneras, yo hice mis libros pensando en las instituciones, pensando que ahí hay poblaciones cautivas, y el éxito ha sido realmente muy grande, muy grande. Quien use mi modelo terapéutico, que no es mío nada más, o sea, ya yo lo tropicalicé, digámoslo así, pero por supuesto está la huella de la doctora Herman y la huella del doctor Finkelhor y de muchas gentes que han estudiado el fenómeno en Estados Unidos y ahora en Europa, que se ha sumado a este estudio. Creo que es muy exitoso. Fue planteado primero por un grupo, ¿verdad? Y está basado, tiene dos pilares esenciales que deben incluirse siempre en el planteamiento, que es el género, ¿verdad? Que es la teoría que explica por qué la mayoría de los abusadores son hombres, aunque hay mujeres, porque la desigualdad conduce al abuso sexual, porque la impunidad lo refuerza también. Entonces el análisis social de la cultura patriarcal es necesaria para plantear el tratamiento. Quien no lo tenga ya se está equivocando, ¿verdad? Porque ya lo está tomando desde otra perspectiva que victimiza.
Posteriormente, pues retomé la idea de que hay que hacerlo en grupo, precisamente, como lo expliqué antes, precisamente por darle un sentido de apoyo, solidaridad, humanidad a las víctimas que no lo han tenido por haber sido la mayoría de ellas maltratadas sexualmente desde niñas y niños. Y tercero, introduje lo que se llama la terapia en 3 fases para los eventos traumáticos, que es una propuesta de Pierre Janet hace más de 100 años y que ahora ha tenido una gran difusión. Todos los asuntos de trauma yo lo planteé desde hace 25 o 30 años que hice los libros, porque el abuso sexual es un trauma interpersonal, pero es un trauma. Claro, no es lo mismo que el trauma producido por lo que pasó aquí en Guatemala, por las muertes por un desastre natural, porque tiene que ver con que la persona fue tu padre o tu hermano o el doctor. Entonces la parte relacional lo hace, de vincular, lo hace que tenga otras connotaciones. Entonces me fui a estudiar las asociaciones que había entre la sintomatología y los cambios en el que se daban en el cerebro. Y las fases de la terapia son, la primera es como construcción de un edificio, construcción del yo. Hay que ir poco a poco dándole a esa persona lo que nunca tuvo: solidaridad, apoyo, seguridad, respeto, y que aprenda algunas mínimas defensas, personas que nunca tuvieron cómo defenderse, para posteriormente pasar a la fase de la revelación del abuso. No se puede hacer desde el principio cuando no tienen nada en que apoyarte, ni nadie en que apoyarte. Te puedes psicotizar inclusive. Y posteriormente lo que se llama la reconexión, porque una de las cosas que el trauma deja es grandes disociaciones. Las personas viven como fuera de sí o fuera del mundo. La reconexión interna, yoica, como volver a nacer. Y la reconexión con el mundo externo es la etapa final de la gente. Todas quieren ser psicólogas, donde la gente se empiezan a mejorar sus vínculos y a querer ver el futuro de una manera diferente. El conocimiento se puede aplicar en todos los niveles donde uno haga psicoterapia con personas que han sido abusadas, niños, adolescentes, niñas, niños, adultos, hombres, víctimas. Se puede aplicar en la consulta privada como una terapia individual, con la misma metodología y filosofía que he explicado, a las instituciones que les hace tantísima falta. Yo tuve una experiencia con un lugar de niños en Shela, en donde capacitamos a todo el personal, a todas las psicólogas, trabajadoras sociales, hasta la única hombre que había, que es un centro de niñas. Todos fueron capacitados, y ese centro, bueno, así caminan como un relojito suizo, impresionante los avances que ha tenido. Pero las instituciones tienen que estar convencidas, ¿verdad?, de que se van a beneficiar, de que tienen que aprender a salirse de sus marcos teóricos, que pueden ser utilísimos en otro tipo de dificultades emocionales o de dificultades mentales o patologías. Pero en el abuso sexual, aceptar que tienen una población especial. Es como si tú vas a un centro de adicción y entonces llegas y les dices, bueno, aquí
No hay especialidad. Aquí a todos hay que tratarlos iguales y yo soy de tal modelo teórico. Pues no, existen especialidades para estudiar a los adictos, existen especialidades para estudiar a los alcohólicos y, por ejemplo, a un paranoico no lo metes en un grupo. O sea, nosotros las personas que hacemos terapia sabemos que existen bastantes restricciones, bien, limitaciones terapéuticas para proteger al paciente. Pero no sé, de repente te acomodas, ¿no? Te acomodas en un marco teórico, porque hay que estudiar, eso sí, y las sesiones hay que trabajar la sesión por sesión, objetivos y todos los ejercicios que vas a utilizar, cumplir los objetivos. Los terapeutas tienen que ser supervisados. O sea, no es que ya leí un manual y ya terminé siendo especialista. También la práctica, ¿verdad? Pero hace muy poquito estaba leyendo que uno de los elementos más importantes en la práctica con personas que han sido maltratadas, abusadas sexualmente, es la relación terapeuta-paciente. Tienes que sentarte ahí con respeto, con cariño, con honradez, con transparencia, y eso hará que tu terapia sea con el conocimiento y la actitud del terapeuta sea exitosa. Bueno, es muy importante estudiarla. Uno, porque no lo enseñan en las universidades. O sea, no enseñan el tratamiento del abuso sexual. Salen con una carencia enorme y eso no se lo deben permitir como terapeutas. Ningún terapeuta debe sentirse carente en alguna cosa que hace. Si tiene carencia, debe no hacerla. Pero resulta que van a las instituciones y el 80-90% de los niños, niñas, adolescentes o adultos que están en las instituciones han sido abusadas sexualmente. Entonces tenemos un panorama bastante grave. No hay profesionales bien entrenados, no hay instituciones que acojan este tipo de sugerencias y de prácticas. Y si no hay justicia tampoco, hay mucha impunidad, hay muchos ofensores que regresan, que reabusan, que creen que es su derecho, las mujeres que no saben a dónde acudir y que no tienen dinero para acudir porque la pobreza lo agrava todo. Entonces es una situación que como profesionales de la salud mental no nos podemos permitir, pero es que ha habido un silencio histórico enorme sobre el abuso sexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de él se comete en la casa y por familiares. Y a lo mejor eso es un tema que la gente no quiere tratar. Que no se permitan ir a hacer terapia sin tener ese conocimiento de psicoterapia. No es de abordaje como que recibir el niño, saberlo entrevistar, no, de psicoterapia del abuso sexual, porque es la única forma, el único camino para que se conviertan en seres humanos plenos, que nunca han sido plenos, siempre han estado desgarrados. Y no podemos perder ya más esa oportunidad. Y si no lo hace la universidad, lo tienen que hacer por sí mismos, ¿verdad? Esa es una dificultad enorme. Por eso quiero felicitarles por esta especialidad. Estoy segura de que formará terapeutas, que podrán seguir formando más terapeutas para que haya un contingente grande de personas que estén trabajando en psicoterapia. Es lo quiero decir de esa manera. No es que es una cosa que pasa en la mente de la gente, no, es un daño que para nuestra niñez, pero que requiere de un abordaje especial. Así es. Yo me preocupo mucho
Está bien que ahora haya un gran conocimiento sobre el trauma, pero no puede ir desligado el estudio del trauma del estudio del género. Y no puede darse el estudio del abuso sexual sin que esté ligado al estudio del género. Entonces me da mucho miedo ese tipo de ebullición que existe, pues porque estamos aquí en medio de una catástrofe, hay catástrofe en todo el mundo, pero se necesitan varios ingredientes. Muy bien. Ella es la doctora Yoconda Batres, creadora del modelo. Vamos a ver, ahora vamos a compartir, a ver qué les llamó la atención del videíto, de la entrevista que le hace. A ver, ¿preguntamos o lo hacemos espontáneamente? A ver, Alejandra, ¿a usted qué le llamó la atención? Pues un montón de cosas, la verdad, pero la primera es que se tienen que formar a los profesionales en este campo sí o sí dentro de la universidad, porque me encantó que hizo énfasis en la cantidad de personas dentro de una institución o dentro de cualquier ámbito que son abusadas y no lo dicen y necesitan tratarse, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que salgamos carentes de un elemento extremadamente vital dentro de nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Eso fue la primera cosa o lo más importante que a mí me encantó. Segundo, el modelo terapéutico en sí, ¿verdad? En las fases en que ella dividió su modelo terapéutico, la asociación que existe en la sintomatología y en los cambios del cerebro que ella dijo, ¿verdad? Y parte de las etapas del modelo terapéutico en la construcción del yo, darle a la persona lo que nunca tuvo, ¿verdad? Darle esa reconexión en la etapa final, después de la disociación, hacer una relación yoica, ¿verdad? Porque es bien impresionante cómo asocia ella el estudio del género, ¿verdad? Con el abuso sexual, y yo creo que me revolucionó la cabeza porque jamás lo había visto así, ¿verdad? Y pues tiene pues absolutamente toda la razón, y van juntos, van de la mano, que se puede aplicar en niños, adolescentes, adultos, en la consulta privada, en instituciones, en donde sea, se puede aplicar, ¿verdad? Y lo más importante que ella considera es la relación terapeuta-paciente, que creo que es lo más importante en cualquier modelo de terapia o en cualquier cosa que se esté tratando, es esa relación lo que sana, ¿verdad? A mí me ha ayudado eso un montón con mi psicóloga, que mi psicóloga, pues ya llevo sesiones asiduas con ella, pero esa relación que tenemos es bien bonita, ¿verdad? Y que a la larga es la que a mí me ha ayudado a sonar un montón. Entonces yo entiendo eso. Y pues nada, eso creo que fue lo que más llamó la atención del video de mi parte. Okay, muchas gracias. Hay algunos conceptos, ¿verdad?, que nos pueden llamar mucho la atención. Como Alejandra decía, este concepto del estudio del género. Y varios conceptos ahí, pero quiero ver qué dicen. ¿Qué les llamó la atención? Preguntamos específicamente. A ver, por ejemplo, a Wendy Godínez. ¿A usted qué le llamó la atención? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wendy. Sí, pues a mí la verdad es que también me llamó demasiado la atención lo que ella decía de su modelo de terapia, de que en primer lugar es la construcción del yo, y la verdad es que sí me parece muy atinado, porque sí, cuando una persona sufre algún abuso, pues obviamente la persona queda afectada, entonces necesita como que sentir ese apoyo, sentirse segura para poder hablar sobre el evento, el suceso, ¿verdad? Y pues otra cosa que no sé, tal vez yo tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado
de femicidios, donde yo veía casos de violencia contra la niñez. Y la verdad es que el apoyo de los padres, y es increíble que cómo los mismos familiares son los que abusan de los niños, ¿verdad? Yo leía los actos conclusivos del Ministerio Público, leía las actas donde ellos, donde los familiares declaraban, a veces los niños también brindaban su declaración o los informes psicológicos. Y de verdad me parece que para poder ayudar a una persona y aún más a un niño, es importante, va como que va ligado el apoyo que se le da desde los padres hasta los terapeutas, las personas a su alrededor, en los centros educativos, porque la verdad es que sí es bastante impactante la cantidad de niños que son abusados. Y me parece, la verdad es que sí sería una buena opción, ¿verdad? De estudio, de posgrado, si uno quiere como que dedicarse más a esta rama, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Wendy. ¿A quién quisiera escuchar, Wendy? Hagámoslo de esa forma. Ay, Dele la no sé. palabra a alguien, a ver, para escuchar sus... em, no sé, al último de la lista. Pero aquí en la pantalla, dele la palabra a alguien. ¿A Luz? A ver, Luz. Ahorita voy. Bueno, ella menciona las justificaciones que las menciona antes cuando ella empieza a indagar y a investigar sobre las que eran sentenciados por la teoría los niños y las niñas abusadas, ¿verdad? Porque se sentencia y no se cree en el abuso que venga de los familiares y de la sociedad, y la sociedad en general condena esto. Pero yo creo que no solamente fue en aquel tiempo, sino sigue siendo un tabú, o sea, porque en uno de los documentos que usted colgó en el portal, hablaba de que todavía está la creencia de que la familia es el lugar más seguro para los niños, pero pues tristemente es todo lo contrario, porque el abuso viene no solamente de línea directa con los padres, sino que también están los abuelos, puede darse pues tíos, primos, incluso me llamó la atención que hablaban también de el incesto y no solamente de línea directa, como lo acabo de mencionar, sino también personas cercanas, como toda persona que tiene un vínculo afectivo con el niño, que puede ser incluso los doctores, ¿verdad? También me llamó la atención que ella menciona que por supuesto la terapia con una persona abusada avanza de manera individual, pero que sobre todo avanza en terapia grupal porque se les puede dar y reforzar todo lo que no han tenido. Entonces, que se sienten apoyados, que también están con personas que han padecido las mismas situaciones. Entonces, que no avanza de la misma manera en la clínica y que es difícil también para los clínicos que trabajan de manera individual manejar estas terapias grupales, ¿verdad? Sino que se da más como en los centros, tal vez en las clínicas sociales. Si no estoy mal, ella menciona también las clínicas sociales, lo cual me pareció pues interesante de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, tomé nota nada más, pero ya lo mencionó Alejandra de la terapia en las 3 fases, que también me pareció como bueno tomarlo aquí en cuenta, pero básicamente los puntos anteriores llaman más mi atención. Okay. Hablemos de unos puntos con luz del que has mencionado. Uno, un mito. Y el mito de que el abuso sexual ocurre en los callejones oscuros, con aquel tipo con un abrigo y un sombrero. Ese es un mito. El abuso sexual sucede en la casa y sucede con la mayoría, un altísimo porcentaje, tal vez 99%, son hombres que abusan de las niñas. También algunos niños son los menos, pero sí ocurre, pero es dentro de la casa. Y muchas veces es el abuelito lindo que todo el mundo adora,
al que después que cubren, o al tío, al hermano, a algunas veces el padrastro, estoy diciendo en ese orden. Ocurre dentro de la casa y ocurre con las personas más cercanas, no ocurre afuera. Claro, hay casos, ¿verdad? Han escuchado estos maestros, líderes religiosos, sacerdotes, que tenemos suficiente información, ¿verdad? Cuánta bulla hay de información que sabemos ahora, ¿verdad? De estos abusos. Entonces, ese es un mito, ¿verdad? De creer que el abuso ocurre afuera y no ocurre dentro de la casa. El otro mito que se me olvidó mencionar, que decía Alejandra, es que no lo dicen porque les gustó, o se callan porque les da miedo, pero es un mito porque la gente las niñas están tremendamente asustadas porque es alguien cercano, ¿verdad? Asustadas y amenazadas, porque eso es también lo que sucede, ¿verdad? O sea, viene una amenaza irracional, pero para las niñas es fundamental, porque estos abusadores generalmente apelan a hacer daño físico a los familiares más cercanos, ¿verdad? Entonces hay un miedo infundado por los abusadores, entonces parte de eso... Fundado, perdón, ajá. Por parte del abusador, ¿verdad? Entonces el niño se lo cree, ¿verdad? Que eso puede suceder, entonces pueden callar por mucho tiempo. Sí. Muy bien, ese es un concepto muy importante para que lo vayamos aprendiendo en este modelo. En esta clase no miramos la metodología, la terapia, porque no es ese el objetivo. Pero cuando miren psicoterapia infantil, ahí van a aprender a hacer el modelo de Yoconda con niños. Las 13 sesiones con niños. A ver, Marinés. Yo tengo no sé si escuché bien. Ella dijo que no habían muchas fundaciones que trabajen estos problemas con las personas abusadas. ¿Sí dijo eso, no? Sí dijo eso. Que no, es que se me cortaba un poco el video, entonces no estaba segura si había escuchado bien. Pero eso me pareció, la verdad, interesante y es algo como que debería existir, ¿verdad? Porque a veces hay personas de bajos recursos, ¿verdad? Que viven estas situaciones y pues sería pues interesante poder aportar un poco a eso, ¿verdad? Más que todo en nuestro país, pues me imagino que en muchos países, ¿verdad? Pero se escucha mucho del abuso de personas. Sí. En Guatemala hay un par de fundaciones como Sobrevivientes, la Fundación Sobrevivientes, que me imagino que la han escuchado en algún momento, y hay una que se llama Mujeres Cambiando el Futuro, creo que se llama la otra, por lo menos que yo conozco y que sé que trabajan el modelo. Lo que pasa es que es una cuestión muy cara, ¿verdad? Es caro dar atención psicoterapéutica, ¿verdad? Y ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Pero sí pasa. Bueno, a ver, Luz, dele la palabra a alguien más. Usted que fue la que le dieron la palabra. Después le vamos a dar la palabra a Alejandra. A ver, Luz. Bueno, ahorita voy. Se la voy a dar a Mónica López. Mónica López, le dieron la palabra. ¿Qué piensa usted, Mónica? Mónica López se fue. No está. No está. Entonces, ¿alguien más, Luz? A Julio Sosa. Julio Sosa. Aquí estoy. Más que duda, o más que opinión, tengo una duda sobre, pues, que este modelo de Giocono Batres puede funcionar con la terapia que vimos el jueves pasado, quizá, la terapia integrativa.
y que si, digamos, este modelo de Gikondo Bates también puede funcionar con la gente abusadora, más que la gente abusada. Ese es otro asunto. Porque yo sí, ajá, sí, Ajá. porque, o sea, yo oí que mencionó un poco sobre pues la gente neurótica, que es la que abusa, pero quería saber si hay como un modelo como este específico para los que pues abusan. Gioconda tiene un libro. Si usted se mete al sitio giocondabatres.com, va a poder descargar todos sus libros en el sitio. Ella los tiene gratuitos ahí para poder bajarlos. Y va a encontrar que hay un libro dedicado a transgresores. No hay un modelo, no es como lo que ella promueve tanto como el tratamiento de las víctimas, pero sí hay transgresores. Si puede funcionar con el AIT, creo que no. Son cosas muy, muy diferentes. La sesión de Gioconda, por eso ella insiste, Julio, que para poder trabajar con personas que sufrieron abuso sexual, lo primero que tenemos que trabajar son nuestros marcos teóricos, nuestras creencias. Si, por ejemplo, si yo creo que las mujeres... A ver, le voy a hacer una pregunta a Julio. ¿Para qué tenía dudas? A ver, Julio. Cuando una mujer entra a una discoteca con una micro minifalda enseñando las piernotas y con una blusita escotada, esa mujer anda provocando y merece que la abusen. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque debe ser parte del autocontrol del hombre. Ah, ese es un concepto que tenemos que trabajar los terapeutas. ¿Ven? Todo nuestro sistema de ideas, o lo que ella decía, es que a veces las niñas provocan, ¿verdad? Las niñas buscan, seducen y por eso es que las abusan. Esa es otra idea que tenemos que trabajar. O, por ejemplo, la idea dentro del sistema patriarcal, ¿verdad? Que el hombre debe ser primero. El hombre, por ser hombre, tiene que, digamos que si usted es psicóloga y piensa que al hombre hay que servirle, que al hombre hay que lavarle la ropa, que hay que lavarle sus platos, porque es el hombre de la casa, hay que hacerlo. Si usted cree eso, tiene que revisar sus conceptos, porque esa es una idea patriarcal y es una idea machista que se traduce al final en el poder que le asignamos al masculino. O sea, todo ese es el marco teórico que hay que revisar, ¿verdad? Que hay que trabajar para evitar revictimizaciones en el tratamiento. Entonces, está estructurado más que la técnica en sí, la filosofía, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que revisar la filosofía. El martes nos lo van a explicar. Hay que revisarnos, ¿verdad? Algunas ideas que incluso nos van a parecer así. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en redes, me parece verdaderamente interesante. Mujeres criticando a mujeres o burlándose de las luchas de mujeres, ¿verdad? Es terrible. Estaba escuchando, leyendo cómo la abogada mujer de este tipo que fue llevado a juicio por Verónica Molina, no sé si se enteraron de ese caso, que ha sido muy, muy sonado en redes. La abogada preguntaba, pero mire, usted salió caminando, usted iba con él. O sea, aquí no hubo violación, pues usted era su pareja. Y por ser su pareja, entonces eso no puede ser violación, porque tenemos la idea en el sistema patriarcal, tenemos la idea de que, pues, si es su mujer, tiene que estar disponible todo el tiempo, ¿no? De su novia. Ya solo es decir su mujer, ya ven, entonces son
ideas de la filosofía patriarcal y la filosofía machista la que tenemos que revisar. Esa es apenas una pequeña cosa, es todo un universo, pero hay que revisar. Ya empezamos, creo yo, como a quedarnos así cuadrados con las ideas. Pero esas son cosas que usted tiene que revisar. Vamos a darle la palabra a Cristina y después a Marisa. Sí, hola, buenas noches. Yo pienso que no es fácil especializarse en el tratamiento del abuso sexual porque pues es un tema delicado y si nosotros como terapeutas pues decimos algo, como psicoterapeutas decimos algo mal al paciente o hacemos mal el tratamiento, pues el paciente va a salir como que peor y no va a salir bien. Y aparte, como decía en el video, porque los estudiantes de la universidad no salen de la universidad con este conocimiento del tratamiento del abuso sexual y no tiene como que tanta información tampoco. Y aparte pienso de que no debería ser como que un tabú hablar sobre el abuso sexual porque esto sí pasa en Guatemala, o sea, día a día y supongamos que aquí por ejemplo, aquí en la clase, o sea, no sabemos si alguno de los familiares pues fue abusado por su propio familiar o cosas así y pues sí, no pienso que no debería ser un tabú. Sí, en la actualidad, Cristina, ya no es, yo creo que en otras clases también han comentado sobre este tema, ¿no? Ya no lo es, tanto como era antes en el tiempo de Yoconda, ¿verdad? Ya en la Landívar incluimos dentro del pensum el tratamiento del abuso sexual. ¿Y saben por qué? Bueno, pues porque hay que estudiarlo, pero también, Cristina, lo incluimos porque cuando van a hacer la práctica, la mayoría de sus casos es gente que sufrió abuso sexual. Entonces, o lo revisamos y nos preparamos, o nos quedamos atrasados. Marisa. A mí lo que me llamó la atención fue que, bueno, primero lo que ella dijo, ¿verdad? Que los ofensores sexuales no hablan de su ofensa y las víctimas no hablan de la ofensa tampoco, ¿verdad? Entonces es como bien importante y como una responsabilidad bien grande que nosotros como terapeutas seamos capaces de identificar los red flags en los niños o en las víctimas. Primero que nada, no solo identificar los red flags, sino qué voy a hacer después con los red flags, o sea, qué tratamiento le voy a dar, o sea, no solo es prevención, no solo es una entrevista inicial y así usted fue abusado, sino, o sea, como dice ella, ¿verdad? La psicoterapia. Y también lograr y ser capaces de lograr identificar los red flags de un abusador. O sea, porque como ella decía, o sea, las personas que yo he visto en clínica víctimas, también son mis pacientes los abusadores, pues. Entonces, o sea, nosotros tenemos que identificar, a ver, ajá, eso, red flags, de ambas O sea, las partes, ¿no? señales, usted habla de las señales de alerta. Ajá, ajá. Sí, Ok. sí. El asunto es que a una persona sobreviviente de abuso es más fácil identificarla porque regularmente tiene síntomas de estrés postraumático. Sí, por supuesto, Pero pero yo me refiero, ajá, yo me refiero a que, por ejemplo, si estamos tratando, no sé, a una familia o no sé, a eso me refiero. Entonces, decir, a ver, ah, aquí hay algo, ¿sabe? Como que tener ese instinto, no instinto, ese como olfato, ojo clínico, pero también oído clínico, sense clínico, pues, o sea, todo, ¿sabe? Como que lograr identificar y eso es parte, y a mí, ajá, eso también me llama la atención, ¿verdad? Que lo que ella decía, o sea, que no es solo la prevención, o sea, no es solo psicoeducar en las instituciones, en la casa, o sea, también es como cómo tratarlo, literal, cómo tratarlo. Entonces, eso me llamó la sí, atención. sí, y esto requiere formación, ¿verdad? No meterme a hacer algo que no conozco, ¿verdad? El asunto es que yo les decía que sí, a una persona que fue abusada sexualmente es como, pues si no más fácil, digamos, pero es cuando tiene mucha sintomatología de estrés postraumático, sospechamos, ¿verdad? Es probable que haya habido abuso, pero a un abusador es bien difícil identificarlo, por lo mismo que vivimos en una cultura que valida la postura machista y la postura patriarcal. Entonces,
Yo me he encontrado con muchísima gente. Estaba viendo una niña hace un tiempo, 2019 creo que fue. Me llamó la mamá porque la niña tenía mutismo selectivo. La niña dejó de hablar. Solo se comunicaba con la mamá y así por quedito. Entonces la entrevistamos y vi que era a raíz de que el tío la había abusado. En la casa de la abuelita de la niña, mamá de la persona que me llamó, vivían la abuelita y en un segundo nivel vivía un nieto de esta señora, de la abuelita. Y entonces ella se encargaba de cuidar a todos sus nietos, que eran como 5, 6, de varias edades. Dentro de estos nietos estaba la niña, esta niñita de 5 años. Y entonces un día estaban haciendo dibujos en la casa y la niña hizo un dibujo muy extraño y entonces la mamá la abordó y preguntó qué era y la niña le contó que era el tío que subía a todos los niños a su cuarto y los tocaba. Y a esta niña también la tocaba y le hacía cosas. Los papás lo supieron manejar bien, le sacaron más información y toda la cosa. Al siguiente día decidieron ir y confrontar a la casa de la abuelita al tío y se volvió un zaperoco que ustedes no saben. Una guerra, vino la mamá del tío, un hombre de 30 años, y ¿saben qué hizo la familia? Decidió creer y decir que la niña estaba mintiendo, que ninguno de los otros niños había dicho nada, que la niña se lo había inventado. Y entonces esta señora decidió no volver a llevar a su hija y le cambió toda la vida a la niña. Ya no veía a su abuelita, ya no iba a la casa de la abuelita, le cambió la vida. Y entonces después de todo ese estrés que se produjo, toda esa tensión, la niña dejó de hablar. Estas son las cosas que pasan en un sistema como en el que vivimos, ¿verdad? Estas son las cosas que pasan. Y pues tuvimos que trabajar con la niña y ahora está muy bien la niña, pero la familia se desintegró porque no creyeron a los niños. Pero esto es el común denominador, ¿verdad? De cómo atenderlo, cómo atender el asunto. Es un secreto a voces y que causa mucho daño, mucha perturbación en el tema del trauma, ¿verdad? Alejandra, ya le doy la palabra. Sí, gracias, Lick. Fíjese que yo no empecé la carrera acá en el campus central, sino yo la empecé en la antigua. Y en una de las primeras clases que llevamos en el 2019, lastimosamente tuve que dejar de estudiar en el 2019, pero fue una investigación de algún tema, ¿verdad? Y elegimos el abuso sexual. Y hay una institución en la antigua que estaba tratando de buscar el nombre ahorita, que no me recuerdo, pero lo voy a pedir, que también tratan, no es ninguna de lo que usted dijo, con personas, con niñas que son abusadas sexualmente y dan un montón de talleres para autodefensa también de las niñas, ¿verdad? Hay un montón de movimientos que yo estoy siguiendo ahorita y estoy tratando de aprender que para que las desde niñas, adolescentes y adultas aprendan autodefensa personal. Yo me certifiqué en uno hace poco de autodefensa personal y es bien corto, por así decirlo, no es tan caro porque es como medio social el asunto y es súper eficaz. Pero también quisiera hacer énfasis en algo que alguien dijo, que no me acuerdo quién lo dijo, es que debemos educar al país que la niña no tiene la culpa, sino porque la niña o el niño solo es un niño, ¿verdad? Sino está mal tocar a un niño para abusarlo, ¿verdad?
Solo eso quería decir, pero voy a buscar el nombre de esta organización y se los paso porque es social y súper lindo el proyecto. No lo encuentro, pero lo voy a pasar cuando lo encuentre. Ok, ok, gracias. Lucecita del Señor, a ver. Es que surgió, la verdad no mía, pero me aportaron acá algo que llamó la atención y es en qué momento o sea, se convierte en abuso, digamos, el juego infantil. Cuando, por ejemplo, un niño de 10 años está jugando, digamos, con una niña de 6, ¿verdad? Y está este toqueteo, o sea, ¿es abuso o es un juego o es exploración? ¿O es curiosidad? ¿Qué es? Si fuera Yoconda, ella le diría rápido, es abuso. Yo pienso un poco diferente. Pero hay un criterio que seguimos. Primero, tienen que haber por lo menos 2 años de diferencia de edad entre el abusador y el abusado. Para decir, porque el abuso, Luz, la dinámica del abuso es que es un ejercicio de poder. O sea, yo tengo el poder sobre ti, te voy a ejercer el poder y me vas a dar placer por el poder que tengo. Entonces, un criterio que usamos es 2 años mayor para poder decir que fue abuso. Cuando son niños y son niños pequeños, yo tengo mis dudas por cuestiones de psicología del niño o psicología infantil y creo que puede ser curiosidad y puede ser pues no está bien, ¿verdad? Falta de educación o lo que sea. Entonces creo que allí no se cumpliría con el criterio de un ejercicio de poder, a no ser que el niño de 10 años violente a la niña y la force, ¿verdad? Cuando están jugando, que eso es un fenómeno que pasa mucho, muy seguido, entonces podríamos clasificarlo así. Y eso cambia mucho la perspectiva también de los pacientes, ¿saben? Cuando uno mira esto y dice, a ver, pero fue porque estaban jugando, porque estaban divirtiéndose, porque estaban... Pero la perspectiva terapéutica aquí es muy importante. El tema es que un niño que hace estas cosas, que ejerce este ejercicio, qué feo eso de repetirlo, pero que ejerce este poder, digamos, sobre otra niña, algo le pasa a este niño. Algo le pasaba, o se lo hicieron a él, o él vio como algo normal dentro de su entorno hacerle esto a otra niña o a otro niño. Algo pasaba. Cuando uno trabaja con estas personas, fíjense que se da cuenta que no era nada más jugueteo. No era más jugueteo, algo más pasaba. Este niño, el que lo hace, algo le pasaba. También es probable que se lo hayan hecho a él. Entonces hay que revisar toda esa dinámica. O podría ser también una mala forma de canalizar a un niño ansioso, podría ser también. Con lo sexual no creo. Son niños traumatizados, para decirlo como es, ¿verdad? Y entonces que ejercen esto mismo con otros. Pero sí creo que esto nos lleva a un punto importante, que no es nuestro tema de la clase sobre el trauma, pero nos lleva a otra cosa. Los niños educados en la sexualidad no hacen estas cosas. Un niño que ha recibido una buena educación sexual no hace esto, porque primero la niña o al niño se les enseña que nadie te puede hacer tal o cual cosa, nadie puede tal cosa, tú lo tienes que hablar, lo tienes que decir. Entonces esto no pasa. Cuando son educados en su sexualidad, ¿verdad? ¿Qué cosas son permitidas, qué cosas son privadas? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo decirlo? ¿Cuándo te sientes incómodo? Es parte de las ideas que hay que aclarar desde siempre. Y les digo, ¿cuándo empieza? ¿Ustedes saben, alguien sabe cuándo empieza la educación sexual en un ser humano? ¿Cuándo debería empezar? No. Yo no sé si estoy mal, pero creo que desde los 2 años ya se empieza a decirle como cuál es el nombre de sus partes íntimas. O sea, y después de que se hace la transición como yo ya no te voy a bañar, ¿verdad? Tú te haces bañar solito, nadie más
jamás en la vida te puede bañar ni tocarte, ¿verdad? Y las partes que cubre tu traje de baño, pues nadie las tiene que fotografiar, ni ver, ni tocar, menos si te hace sentir incómodo, ¿verdad? Sí. Sí, Natalia, a los 2 años, y los expertos dicen que desde el momento en el que nace debemos educar la sexualidad, porque no es nada más evitar que te miren y te toquen y todo, no, es una serie de cosas, es lo que tú no debes permitirte que te hagan a ti y lo que tú no puedes hacerle a nadie, ¿verdad? Va más allá de solo las partes privadas, de cómo dejar que alguien te explore, te toque, y tampoco tú, pero empieza desde que un ser humano nace. Ahí debería ser como una sexualidad abierta, educarlos sobre todos los temas de la sexualidad, pero entre más abierta es y más temprana es, más saludable es el ser humano. Entre más tarde es. Miren la discusión que hay en Guatemala con los grupos recalcitrantes que no quieren que haya educación sexual en las escuelas, pues es absurdo, pues. Debemos. Y por eso es que hay las estadísticas de mujeres violentadas y abusadas tan altas. No tenemos educación y no queremos, ¿verdad? Y yo me encuentro cuando me han invitado a estos talleres, a algunos colegios, a veces me invitan y la gente cree y me dice, pero miren, no vaya a hablar de sexo porque, o de drogas, pasa también con las drogas. ¿Saben qué cree la gente? La gente cree que hablar de educación sexual es decir, tengan sexo. Eso cree, ese mito tenemos, tengan sexo. No, hombre, la educación sexual no es eso, es educar la sexualidad de manera íntegra. Lo mismo cuando hablamos de drogas. No les estamos diciendo, miren, vayan a drogarse. No, estamos educando sobre las drogas, ¿verdad? ¿Qué debería ser? Conocer, educarse, pero no estamos listos para esa conversación todavía. Kelly. Yo tal vez me gustaría como anécdotas, ¿no? ¿Verdad? A raíz de lo que dijo Marisa sobre las red flags y los comportamientos. Yo soy maestra de preescolar, tengo kinder y prekinder, y yo recuerdo 2 ocasiones. Una, donde tenía un niño que nalgueaba a las niñas o las pellizcaba. Y era seguido, o sea, cualquiera que pasaba, o sea, él estaba sentado en su silla y de la nada pasaba una niña y el niño los nalgueaba y se reía. Y yo así como así, ¿verdad? Y pues uno comienza primero a observar, ¿verdad? Si esto se vuelve un hábito o algo así, ¿verdad? Y luego a empezar a preguntar, ¿qué está pasando, verdad? Así como, ¿por qué estás haciendo eso? Y él comentaba, él nos decía que él miraba a su mamá, a su papá haciéndole eso a su mamá y a su abuelito haciéndole eso a su abuelita. Y entonces para él eso era un comportamiento normal, ¿no? Entonces cada vez que él miraba a alguien, y yo recuerdo también que, digamos, nosotros somos 2 maestras en la clase y, digamos, cuando nosotros estábamos dando clase, nos volteábamos y él estaba atrás y él agarraba las nalgas, digamos, o sea, los glúteos de las maestras, o sea, muy fuerte, o sea, y tuvimos que como adresarlo con la terapeuta del colegio, ¿verdad? Porque no importaba como lo que intentáramos o lo que platicáramos, solo seguía pasando, ¿verdad? Tuvieron una reunión súper larga con los padres de familia y todo esto a raíz de eso, porque era un comportamiento adquirido de casa. Y luego tenía otra nena que, digamos, comenzamos a ver que se sentaba en la orilla de la silla y se movía para generarse placer. Y entonces esos comienzan a ser signos de alerta, ¿no? ¿Verdad? Cualquier lugar, o sea, donde no solo la hacía, se sentaba en la esquina del baño mientras esperaba que alguien la limpiara para generarse placer, ¿verdad? A raíz de esto, pues también tuvimos otra reunión y pues descubrimos que a la nena la estaban abusando. Pero fue sorprendente porque, digamos, nosotros trabajamos de agosto a diciembre y luego de enero en adelante, ¿verdad? Porque es ciclo americano. Entonces nosotros sí vimos que en el descanso de diciembre
que dejamos de verla, en enero comenzamos a ver como estos signos de alerta, ¿verdad? Entonces sí es como de estar muy, muy pendientes, porque yo siento que en Guatemala olvidamos que los niños son blancos fáciles. No sé si me explico. Olvidamos que los niños son niños y que no siempre lo que hacen es por jugar, sino que tienen muchísima voz en lo que hacen, en lo que dicen, en sus miradas. No sé, para mí es muy importante observar mucho a los niños justo por eso, porque de un día para otro los comportamientos cambian y son signos de alerta, o sea, es muy peligroso. Entonces a mí sí, como psicólogas, yo creo que sí es muy importante prestar atención muchísimo a lo que Marisa mencionaba sobre los patrones de conducta, y no solo en los niños, ¿verdad? Sino que también en adultos, porque cualquiera podría ser un violador o una violadora, ¿no? O sea, olvidamos que nosotras mujeres también podríamos cometer estas cosas, ¿verdad? O sea, normalizamos que solo los hombres lo hacen, pero las mujeres también. Sí, son las menos, pero sí pasa. Kira. Ay, ya no quería hablar, pero... no, sí estoy de acuerdo con todos que este es como una terapia como bastante importante, un conocimiento que deberíamos todos pues buscarlo, porque al final no sabemos con qué paciente nos vamos a topar y lo mejor es estar preparados para lo que sea que vaya a pasar, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó bastante la atención que dijo ella era por qué el abuso pues es un trauma, se vuelve un trauma, ¿verdad? Y ella hizo como énfasis en que se vuelve en un trauma interpersonal. Y, y no sé, yo siento que al final, pues no sé si vaya a ser un trauma o un abuso como fuerte físicamente o no, pues puede pasar, puede sanarse de esas heridas, pero si no va a terapia, si no busca ayuda, si siempre lo siguen como silenciando, el trauma va a seguir creciendo de forma interpersonal en esa persona. Y eso lo puede llevar a no sé, a adquirir tal vez alguna ansiedad, alguna depresión, algún miedo y volverse aún más grande, ¿verdad? Ya no solo es el trauma del abuso, sino que ya va adquiriendo otros traumas y, ay, no sé, es un tema que realmente a mí me gusta bastante porque, porque como yo soy maestra de preprimaria, también he visto muchas cosas que han pasado y a mí me duele bastante ver cómo esos niños pues son inocentes y tengan que pasar por estas cosas y el no saber cómo ayudarlos es bien frustrante, ¿verdad? Entonces, como psicólogo, siento que sí es una parte como muy importante y que, no sé, nunca lo había escuchado y pues así como dijo ella, es algo que siempre ha estado como muy silenciado y aún en muchos, muchos lugares aún está así silenciado. Es porque nosotros nos mantenemos como en redes y en muchas cosas vemos que esto ya está tomando pues otras ideas, ¿va? Uno ya se está dando cuenta de la gravedad de esto y porque es que muchas personas, perdón, eh, ¿cómo se llama? No sé qué iba a decir, es que me estaban llamando, pero eh, una pregunta que yo tenía era que, por ejemplo, los abusadores, ¿verdad? No sé si Julio tuvo como relación con la pregunta que voy a hacer, pero con los abusadores, ellos, o sea, sí llegan como a buscar ayuda, o sea, sí hay como alguna ayuda para ellos, o, o por qué es que no hablan de esto, porque ellos lo silencian, porque, o sea, tal vez en las víctimas bueno, no es tan fácil, ¿va? Pero suelen ser de que ellas pues sí hablan de esto para poder sanarlos, pero por ejemplo de los abusadores sí llegan a buscar alguna ayuda, porque realmente yo pienso que no, y eso es algo que los va a seguir afectando y lo van a seguir repitiendo tal vez. ¿Y Y por qué piensa usted que un abusador no tan fácil buscará ayuda?
porque pues por lo que han estado hablando, y yo creo que también es eso, que lo han visto, ¿verdad? Lo han visto de ejemplo desde pequeños tal vez, o también abusaron de él, y eso va pasando de una generación a otra, si no se habla, si no se arregla. ¿Sabe por qué no? Porque tenemos la idea de que eso es normal, Sí. de que Exacto. eso es así. Y como está en familia, siento yo que también es algo que uno dice, ah, bueno, es normal, ¿verdad? Si está en familia y la familia te protege, debe ser normal. Sí, eso es, o sea, yo soy hombre. Tiene que ver con todo el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿verdad? Hace algún tiempo vi una noticia para ilustrar esta idea de un hombre en Chiquimula, hace como 2 años, pues. Iba con una carreta y sus hijitos iban detrás de él. Y él iba hacia el cementerio. No sabían hacia dónde iban, pero él iba hacia el cementerio. Y lo alcanzó la policía. Alguien denunció, lo alcanzó la policía y la cámara del noticiero del lugar. Y cuando se dieron cuenta, llevaba pues la verdad es que llevaba el cuerpo descuartizado en pedazos de la esposa, mamá de los niños que iban a la par de él. Y entonces, cuando lo descubrieron, ¿verdad? Entonces la periodista le preguntaba, pero ¿es tu esposa? Sí, era mi esposa. Es que se portó mal, peleamos, tuve que machetear. Y le pregunta a la periodista, ¿pero por qué lo hiciste? Y él dijo, porque era mi mujer, porque era mía. Y la periodista se queda anonadada así, y no supo qué preguntarle. Esa es una idea, porque crecemos en esta cultura machista, patriarcal, en donde creemos que la mujer es una propiedad, pues, y yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Ser hombre me da una postura de poder. Ya solo ser hombre me da una postura de poder. Y pues él decía así, ¿verdad? Porque era mía. Esa escena es muy perturbadora. Entonces eso yo creo que ya explica muchas cosas. No lo vemos como anormal, ¿verdad? Antes de los estudios que hay sobre trauma y abuso sexual, pensábamos que solo los sociópatas enfermos mentales violentaban y abusaban. Ahora sabemos que no, es gente bien funcional. Empresarios exitosos, abuelitos. El pastor, pues nadie se espera que el pastor de la iglesia abuse niños, ¿verdad? Porque es funcional y tiene todo el asunto. Porque ahora sabemos que no es un enfermo mental. Estas son parte de las cuestiones que hay que analizar. Le doy la palabra a Luz y después a Samuel. Gracias. Es que yo quería comentarles, pero no sé qué piensan. En un colegio que yo trabajé hace muchos años, tuvimos a una niña también, recordando lo que dice Kelly, en preescolar, y ella era adoptada, y entonces ella era producto, su mamá biológica era una prostituta, y la dejaron tirada en un basurero en Zacapa. Entonces esta familia la adoptó, pero la niña sí tenía conductas sexuales muy, muy fuertes. O sea, ella no solamente se masturbaba, sino que les bailaba a los compañeritos, sí, como prostituta, pues, ¿verdad? La niñita, y bien chiquita, pues estaba todavía en prekinder, me acuerdo, y también se bajaba el calzoncito, y hubo un par de situaciones en que sí, acostó a los niñitos, a los compañeritos, y les bajaba el pantaloncito, o sea, a ese nivel, ¿verdad? O sea, muy serio. Y entonces habían sesiones recurrentes con los papás, ¿verdad? Y la verdad es que sí la apoyaron muchísimo en el colegio, ¿verdad? Pero se cuestionaba también si ella en la casa donde la habían adoptado, pues miraban algún tipo de pornografía, porque tenía 2 hermanos mayores, pero aparentemente la cuidaban muy bien, pero llama la atención, o sea, y la mamá sí estaba muy pendiente, el papá adoptivo también, llama la atención como el origen de esta niña, ¿verdad? No sé cómo va a sonar, pero si tiene alguna relación con esto que esta criatura vivió en el vientre materno, porque fue tirada, fue abandonada en un basurero, ¿verdad?
No tenemos evidencia para decir que la vida intrauterina nos marca de esa forma. No hay evidencia, ¿verdad? Lo más probable es que eran conductas aprendidas. Algo estaba pasándole. Samuel. Sí, yo tenía, bueno, ahorita con lo que estaban hablando me recordé de dos situaciones, o bueno, de dos noticias que vi. Una fue que sacó la BBC de un estudio que estaban haciendo en estos casos, más que todo en los temas de pedofilia, que era de gente con no sé si llamarle trastorno, pero que no recibían apoyo. Y entonces pues desde ese tiempo me cuestiono que si este tema se hablara más, estos trastornos, estas parafilias se hablaran más, y se abriera más campo a tratamientos hacia estas personas, tratamientos en las cárceles y demás, es posible que bajen esta cantidad de abusos. Sí, la sociedad es más educada sobre el tema, reducen el abuso, ¿verdad? La información, pero no solo la atención terciaria, que ya sería tratar el problema, ¿verdad? Sino que también hay que hacer prevención. Mucha prevención, mucha educación, ¿verdad? Para bajar. Kira. ¿Verdad? Es que hay una pregunta que hizo Luisa en el chat y a mí me llama bastante la atención que también la resuelva. Dice que si esto también puede ser como culpa de la pornografía sin límites, con muchos abusos. Es que eso es abuso infantil. Cuando un niño mira, tiene acceso a pornografía, es considerado como un abuso. Ya sea porque alguien se lo enseña o porque no tiene ningún filtro. Entonces, eso es considerado como una de las, pues como abuso. Entonces podría ser consecuencia y el niño pues se estimula, ¿verdad? Y lo repite, van a repetir estas cuestiones a sus lugares sociales, ¿verdad? Pues, Sí, ya como... Licenciado. perdón. Ay, perdón, Kira. Sí. Gracias, ¿oíste? Yo Sí, quería solo- preguntarle ya. algo. Es que, o sea, mi pregunta era si, o sea, si el niño ve pornografía y así, pero él crece, ya es adulto y puede por esto convertirse en un abusador y cometer estos mismos delitos. No. Por eso no, pero su sexualidad sí estará distorsionada, ¿verdad? Pero por eso no. Es que es cómo aprendemos la sexualidad ustedes. Cómo aprendemos sobre nuestra sexualidad, ¿verdad? Y la pornografía, miren, ay Dios mío, creo que hoy era. Pero si pueden buscar, les voy a dejar a la psicóloga que es la mano derecha de Yoconda Batres. Yo la invité para que nos pudiera venir a hablar, pero ella no podía, porque justo hoy ella estaba en una fundación, si es hoy, a las 6:30 fue. Pero por favor, busquen en Facebook, porque ha de ser que se quedó grabado allí la conferencia. Está Sonia Recinos es la psicóloga. La fundación se llama Fundación Oshlajuj, con X, Oshlajuj No. Seguramente allí va a quedar grabado el video. Sonia habló hoy sobre la pornografía como un espacio violento de aprendizaje de sexualidad. Entonces, me parece verdaderamente interesante. Ojalá lo pudieran buscar y a ver si está, y si alguien lo encuentra, que nos comparta el link del video. En Facebook quedan grabados, ¿verdad? Los live. Entonces, porque la pornografía, para quien preguntaba esto, ¿quién era? Luisa, ¿verdad? Nos enseña una manera de vivir la sexualidad que no es la sexualidad cotidiana, ¿verdad? A través de la pornografía aprendemos formas incorrectas de la sexualidad o formas que son muy comerciales, pero no es la sexualidad humana. Desde los cuerpos, ¿verdad? Y
que dura hora y media en una relación sexual. Imagínense, no hay ser humano que aguante hora y media pues en esas actividades, ¿verdad? Los cuerpos, las dimensiones de los cuerpos y todo esto. Aprendemos una manera diferente de sexualidad. ¿Han visto esto? El año pasado, por ejemplo, la noticia era que en la cuarentena que estuvimos encerrados, la pornografía se disparó, el consumo de pornografía se disparó un 90% a nivel mundial y se disparó en altos niveles en pornografía infantil. El consumo de pornografía se disparó en pandemia. Estamos aprendiendo una sexualidad que no es, la pornografía nos enseña una sexualidad que no es la normal, digamos, es extraña. Entonces puede ser que afecte nuestra manera de ver el sexo y de ver las relaciones de pareja. Bueno, estuvimos hoy hablando sobre las generalidades del trauma y esto que hemos tocado ahora tiene que ver con trauma y con la teoría que vamos a aprender sobre trauma. Tienen varios documentos en el portal para la teoría de esta clase, de este tema. Y pues me gustaría que le dieran una leidita. De todas maneras, vamos a leer algo el próximo jueves. Si todo sale bien, el martes entonces tenemos la conferencia para escuchar a la experta en este tema. ¿Quién me hizo los últimos diplomas? Quería yo saber a ver si se quiere animar a ayudarme a hacer el diploma para la psicóloga que... ¿Quién me los hizo? No me acuerdo. Yo le hice uno, pero... Es que me da como pena volverla a molestar, pero si alguien me hace el favor para que lo pudiéramos hacer. Quiero saber, por favor, ¿está Paulina Alvarado? ¿Y están Fátima González? No. ¿Y Camila Valdés? No, ¿verdad? Bueno, Emily Flores ya la vi por ahí. Si fuera tan amable de mandarme su número de carnet, se lo voy a agradecer mucho, ¿yo? ¿Estamos? No sé si Emily me escuchó. ¿Sofía? Yo quería saber si ya tomó asistencia, porque es que yo me metí en un tostaje porque el internet estaba horrible y se fue totalmente. Bueno, vamos a ir en este momento. Gracias por recordarme, Sofía. Vamos a ir todos ahorita al chat de esta clase y van a escribir presente para que quede registrada la asistencia, por favor. Escribe presente y ya se va a hacer su cenita. Gracias, licenciado. Buenas noches. Nos vemos entonces el martes. Noche. Estén bien. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias.